reflexión de el final de la Nueva España y el inicio de la vida independiente. Es discutible, a veces alguien pone en duda algunas de las afirmaciones tajantes de Jaime Rodríguez, pero es un buen conocedor de la época y vale la pena tomar algunos de sus afirmaciones como puntos a discutir. La primera es esta. Dice: la independencia de Nueva España no fue resultado de una lucha anticolonial. Eso puede chocar con la celebración de los 200 años de nuestra independencia, pero creo que tiene muy buenos argumentos. No fue una lucha anticolonial, no se querían separar de España. Por eso es que Hidalgo, entre otras cosas, lanza su grito en favor de Fernando VII, en contra del mal gobierno, pero en favor de Fernando VII, y en contra de los franceses, aunque él había leído bastante la literatura francesa, la revolucionaria, pero se veía a los franceses como una amenaza a la sagrada religión, a la vera religión, la de la Vera Cruz. Entonces, lactosa. Dice: antes bien, la lucha de independencia fue la consecuencia de una gran revolución política que culminó en la disolución de un sistema político mundial. Entonces fue una gran revolución política, pero no fue una lucha de independencia. Es una revolución política que se inicia en España. Es parte de una transformación política española y que se fue por su lado y luego ya se hizo independencia. Pero no era la independencia lo que se buscaba. El movimiento de independencia novohispano constituyó parte integral de un proceso más amplio, que en aquel entonces propiciaba la transformación de las sociedades del antiguo régimen en estados nacionales modernos. México, el nuevo país que surgió tras la ruptura con la monarquía española, mantuvo las instituciones, tradiciones y prácticas del pasado que compartía con el mundo hispánico. Si bien las ideas, estructuras y prácticas políticas evolucionaron rápidamente después de 1808, las relaciones sociales, económicas e institucionales del antiguo régimen cambiaron lentamente. A lo largo de este periodo de transformación, las nuevas instituciones y los procesos políticos liberales se mezclaron con las tradiciones y las prácticas establecidas. En el mundo hispánico surgieron dos grandes movimientos. Es la hipótesis. Dos toros. Una gran revolución política que buscaba transformar la monarquía española en un Estado nacional moderno, con una de las constituciones más radicales del siglo XIX. Y una insurgencia fragmentada que recurría a la fuerza para asegurar la autonomía o el autogobierno. Esos dos procesos simultáneos influyeron el uno sobre el otro y se alternaron en formas diversas. Ninguno de los dos puede comprenderse de manera aislada. La gran hipótesis de Jaime Rodríguez es que España estaba transformándose junto con su imperio en una gran nación. Lo que se quería era hacer nación a estos reinos españoles, poner al monarca absoluto en su lugar, no quitarlo, pero ya quitarle lo absoluto, poner una constitución que rigiera lo mismo a Navarra que a la Nueva España, a Cataluña que a Virreinato de Buenos Aires. Entonces iba a ser la idea de una gran nación. Tiene otra idea muy buena, que a mí me gustó esta. En el caso de la
El 9 de julio de 1808, el Ayuntamiento de México, dominado por los americanos, declaró que el virrey José de Iturrigaray gobernaría ahora provisionalmente debido a que la teoría política tradicional hispánica indicaba que en ausencia del rey la soberanía recaía sobre el pueblo. Dicho organismo propuso que, tal como los decretos anteriores lo permitían, se convocara un congreso de ciudades en la Nueva España, con el fin de gobernar en nombre del rey y proteger la sagrada fe y la patria. Tras largas discusiones en las que participaron las autoridades de la capital y de las ciudades de provincia, el virrey Iturrigaray accedió a convocar a dicho congreso. Como no estaban dispuestos a permitir que la élite americana estableciera un gobierno autónomo, un pequeño grupo de españoles derrocó al virrey la noche del 15 al 16 de septiembre de 1808 y arrestó a uno de los principales autonomistas norteamericanos. Y aquí viene la hipótesis. El golpe fue trágico, ya que no solo violó los usos y la ley hispánicos, sino que también evitó el establecimiento pacífico de un reino autónomo dentro de la monarquía española agregada, similar a los dominios de lo que más tarde sería la Commonwealth británica. Pese a las acusaciones lanzadas por sus enemigos, es claro que Iturrigaray no era ni un corrupto ni un traidor, y que los americanos eran leales y basaban sus argumentos en los sólidos principios políticos hispánicos ortodoxos. El establecimiento de un reino de Nueva España autónomo habría evitado la violenta y desastrosa insurgencia que estalló en 1810 y que se prolongó hasta 1821. Además, es probable que tal reino hubiera defendido a la monarquía española de la misma manera en que Canadá y otras naciones de la Commonwealth defendieron a los británicos durante las 2 guerras mundiales del último siglo. Bueno, es una buena hipótesis. ¿Qué hubiera pasado si el grupito de, que lo veremos, bueno, ya lo vemos ahorita, ya no lo vemos después, pero o lo vemos muy rápido? ¿Qué hubiera pasado si Yermo y el grupo chiquitito de que tenían un miedo pánico a la transformación no hubieran actuado como actuaron, sino que se hubieran apegado a los principios que ya estaban establecidos, de que en ausencia del rey el pueblo asumía, el pueblo no eran todos, en particular en este caso era específicamente las ciudades, y la Nueva España era la que tenía las mayores ciudades de todo el imperio en América, era la más urbanizada. En esas ciudades sí hubieran tenido un peso importante los criollos, pero no hubieran destruido el pacto, no hubieran buscado la independencia. La independencia, pues, viene como resultado de lo que podríamos llamar la parte reaccionaria, que siempre ha estado en este país. Y la parte reaccionaria dijo, no, estos son un peligro para la monarquía, y mejor el desafuero del virrey. Y vamos con razón me venía picando, la tintorería. Vamos a asegurarnos, no la legalidad, sino vamos a asegurarnos de que nadie cambie nada de lo que nos beneficia. Pero lo de Jaime Rodríguez deben de tenerlo en el trasfondo. No era necesaria la independencia, como tampoco fue necesaria la revolución, no era inevitable la revolución de 1910. Pudo haberse ido la evolución política por otro camino, y Villa hubiera seguido siendo el bandolero que trataría de tener una carnicería en Chihuahua, y que cuando llegara a tener la carnicería, pues ya estaba por cumplida su misión en la vida, y no hubiera ocurrido lo que finalmente ocurrió. Bueno, en el caso de México, estábamos iniciando la discusión en la sesión del miércoles sobre el nacimiento de la nación. Entonces, lo de Rodríguez, la nación no tenía por qué haber nacido, porque iba a haber nacido, habría podido surgir otra nación más grande, la nación española. Y la nación española con una constitución, y la constitución más radical de Europa. Hubiéramos estado en el forefront
de la modernidad política, tanto o más que los norteamericanos. Pero el miedo, la impaciencia de quiénes eran los españoles que estaban en México, quiénes estaban en 1810 al frente de esto, además de Iturrigaray y sus burócratas, quienes tenían realmente al toro por los cuernos. Los mineros y los comerciantes, porque los comerciantes eran los que tenían, ya estaban cayéndoseles a pedacitos, su monopolio. El monopolio es una razón política. Slim es el más rico por razones políticas, no por ser más inteligente. Si a cualquiera de nosotros nos hubieran dado la posibilidad de tener teléfonos y poner las tarifas y no tener competencia, segurísimo que pareceríamos inteligentísimos porque tendríamos un montón de dinero. Pero los comerciantes estaban centrados en un monopolio que Inglaterra ya se lo estaba quitando. Inglaterra ya había obligado a abrir parcialmente el imperio español en América, pero parcialmente, no totalmente. Entonces los que tenían la razón política, ¿por qué eran ricos? ¿Por qué tenían ese dominio? Pues por el monopolio del comercio, y no lo querían perder. Y ellos fueron los que comprimieron la fuerza política que había dejado salir de la caja de Pandora Napoleón. Napoleón fue el que la abrió, ¡zas! Que no hay rey, que sí, que Pepe Botella, que venga Pepe Botella, y los españoles que no venga, y el 2 de mayo, y duro contra los franceses, y pácatelo. Eso, por cierto, véanselo con Pérez Reverte, está buenísima su novela del 2 de mayo, sigue a personajes exactos, a un oficial español que está en Madrid, etcétera. ¿Cómo se hizo cómo brotó algo que nadie lo planeó, nadie lo pensó, que es la independencia, el inicio de la guerra de independencia española? Luego tiene otra, algo del USA, creo que se llama el USA, en donde ve a un oficial jovencito francés y cómo termina en los campos de España. Esa fuerza que desató Napoleón, que reverbera aquí, se pudo haber conducido por una vía más constructiva, donde se hubiera llegado a acuerdos, pero no se quisieron los acuerdos, había miedo. Fíjense, a mí me parece interesante, y estaba yo pensando en mi articulito para la semana entrante en ese tema. En realidad esto es recurrente, en realidad estamos viviendo lo mismo que se vivió entonces, a otro nivel. Es el miedo al cambio. Y cuando se tiene miedo al cambio, entonces se hace lo que haya sido como haya sido, y el yermo ¡chas!, se impuso. Bueno, luego desata todas estas fuerzas y llegamos a una independencia, que es el punto que quiero subrayar, que no era necesaria y que toma al reino más importante que tenía España en América, que es México, que es la Nueva España, lo toma sin preparación para ser una nación independiente. Estaba preparado, medio preparado, para ser parte de una gran nación y que tuviera un alcance mundial, que estuviera a los dos lados del Atlántico. Como en un tiempo fue Brasil. Pero bueno, no se pudo eso. Y entonces llegamos a 1821 con una obligación, una agenda de hacer una nación donde no estaba la materia prima para ser nación. Esa es, en resumidas cuentas, la tragedia política de México, que a diferencia de Estados Unidos, donde sí estaba ya todo listo, nada más le faltaba el último cocción. Incluso ahí se pudo haber venido abajo, porque, insisto, si hubieran tenido las fuerzas inglesas un general, y los había, generales buenos ingleses, pero los generales buenos ingleses estaban en otra parte, en lo más importante para ellos, en Europa, y aquí mandaron a uno secundón,
hubiera podido derrotar a las fuerzas insurgentes norteamericanas. No sin esfuerzo, pero las hubiera derrotado. Bueno, no las derrotó y tenía la materia prima y sale esta nación que comentábamos. En el caso mexicano, son los militares. Allá también era Washington, pero era Washington y otros. Era la élite norteamericana, la élite de las plantaciones, la élite terrateniente norteamericana ilustrada, muy ilustrada. Jefferson, yo creo que es el igual al mejorcito que haya en cualquier parte de Europa. Muy, muy capaz. Un intelectual, es un presidente intelectual. Alguien decía, qué raro, los americanos han tenido presidentes intelectuales. Nosotros sí no podemos presumir de eso. Pero el siguiente, es Obama. Acaba de salir, bueno, va a salir en estos días, pero ya está la presentación, de un profesor norteamericano que hace un análisis de Obama y dice en su conclusión: estamos ante un presidente intelectual, que no había habido uno desde Jefferson. Y luego le ponen un matiz, bueno, Wilson, Woodrow Wilson. Y en cierto sentido puede ser que Lincoln. Pero el hecho de que al iniciarse tenían gentes realmente muy bien preparadas, conservadorzonas, pero no reaccionarias. Y en México, ¿quiénes toman el poder? Los militares. Iturbide, Victoria, Guerrero, Nicolás Bravo. Pues sí, eran militares, pero así como luminarias, gentes capaces de entender el mundo en el que estaban, de entender el sistema mundial. Los americanos sí lo entendían. Y re bien que lo entendieron, lo manipularon muy bien, nosotros no. Entonces, desde el principio, la dirección de la nueva nación que apenas estaba intentando salir del cascarón fueron los militares. Y el militar más importante va a ser Santana. Un oficial criollo que fue educado medianamente dentro de las estructuras que España tenía para educar a los militares acá, que no eran igual a las que tenía para educarlos allá. Estos eran más, más, digamos, ¿cómo les puedo decir? Pues de segunda, la cosa. No tenían aquí sus mejores escuelas, ni mucho menos. Entonces, la directiva en México está en manos de militares, aunque sí había un mínimo chiquitito, pero había un grupo como Ramos Arizpe, como el padre Mier, Fray Servando, Teresa de Mier, que sí conocían el mundo, que sí eran capaces de razonar como los más sofisticados, pero no fueron puestos en los sitios de mando. Estuvieron sí entre las capas que pensaron la Constitución de 1824, pero no estaban al mando. En este sentido podemos decir que México quedó al mando de lo más popularón que tenía, lo cual no está mal, pero tampoco es el mejor sitio para que estén, que es Guadalupe Victoria, y luego Vicente Guerrero. A mí es muy simpática la figura de Guerrero, pero pues hay circunstancias y sitios en donde sí van las fuerzas populares al mando. En honor del profe Katz, podemos decir que Villa estaba donde tenía que estar en el momento en que la División del Norte tenía que lanzarse contra el Ejército Federal de Victoriano Huerta. Si hubiera sido Vasconcelos, por ejemplo, un intelectual, no hubiera dado pie con bola. Entonces sí estaba bien, pero como presidentes, además en el inicio, si hubiera habido 100 años de práctica,
entonces ya muchas cosas hubieran caído casi automáticamente, pero había que innovar, y pues no estaban innovando muy bien. Se le viene abajo el imperio de Iturbide, y es importante, Iturbide termina fusilado. Quiere decir que la política mexicana, desde el inicio, empieza a ser una política de intolerancia. El otro no es el adversario político, es el enemigo mortal, es el peligro para México, es el traidor. Iturbide va a ser declarado traidor. El pobre podría ser declarado muchas cosas, no muy honesto, un poco dado a fusilar más allá de lo que era conveniente, pero no era un traidor. ¿A quién iba a traicionar? Pero nada, el pobre cuando lo fusilan dice que pues viva México y que él está ahí muy contento de dar su sangre. Pues yo no sé si realmente estaba muy contento, pero el discurso sí fue el propio de alguien que un minuto después estaba muerto. Fue un discurso muy apropiado el de Iturbide. Quizá en la muerte es donde alcanza su mejor momento, que es un poco, será mejor alcanzarlo antes de que uno se muera, ¿verdad? Pero en este caso, declararlo traidor y la pena de muerte. Luego, el otro, al que van a declararlo igual y le va a pasar lo mismo, es a Vicente Guerrero. Entonces la política se convierte en una lucha extrema. Hay que acabar con el otro, no hay que negociar. No se puede negociar. ¿Para qué se va a negociar? Pero esto viene desde Yermo, desde el 1808, donde se le quita al virrey, porque se le declara traidor también, y no se va a negociar con los criollos, se les va a poner en su lugar, fuera de la política. La política es de los poquitos, de los españoles, y luego la política va a ser también de los poquitos, sin duda, pero una actividad muy dura. ¿Quiénes son los que acusan al virrey? ¿Perdón? Los que acusan al virrey en 1808. Pues es Yermo, son los españoles. Ah, ok, gracias. Son los españoles que lo ven como blandengue frente a las demandas de los criollos, que dicen, las reglas señalan que una vez que no está el monarca, nosotros en las ciudades nos hacemos cargo de la soberanía mientras él llega, porque va a llegar, va a venir, Dios lo va a volver a poner entre nosotros, y sí lo hizo, fue lo malo. El ambiente cargado de la política, luego ya con la guerra de independencia, bueno, aquello fue un matados los unos a los otros con una dureza. Hay que ver las descripciones, por ejemplo, de los prisioneros. Se toman 100 prisioneros, entonces le dice a uno de ellos, te perdono la vida y degüellas a los otros 99. Y ahí va, cortándoles la cabeza a sus compañeros. La guerra de independencia fue una brutalidad, pero de las mejorcitas que se pueden pensar. Entonces eso deja ya una sustancia en la política. Con el fusilamiento de Iturbide, pues se sigue por ahí. Entonces viene la república. La monarquía en principio queda abolida, pero no va a quedar abolida. Si no, no hubiéramos tenido a Maximiliano. Entonces queda un poco bocabajeada la monarquía, pero no desaparece como proyecto enteramente. Lo que va a surgir es, como les decía yo la vez pasada, los dos México, los dos proyectos, los que siguen hasta el día de hoy. Este primer proyecto, ¿cómo lo podemos ver? Lo podemos ver entre masones del rito escocés y masones del rito yorquino. Es una posibilidad. Los escoceses van a ser los más liberales, los más radicales. Los yorquinos van a ser los más conservadores, los que quieren poco cambio. Pero también lo podemos ver como los centralistas y los federalistas. Y esto aquí en el colegio
tenemos a una enemiga casada del federalismo, y es Josefina Vázquez. Dice que peor no le pudo haber ido a México con los federalistas, que el federalismo mexicano se fue a lo bestia, al federalismo total, y que eso impidió que México tuviera la mínima cohesión y gobierno central necesario para hacerle frente a las amenazas externas. Josefina ve, desde luego, todo esto en función de la relación con Estados Unidos. Entonces, un federalismo a lo grandote, pues hace que no cuaje nunca el gobierno central. Y los gobiernos centrales en los estados nacionales, bueno, y en cualquiera, desde el principio de los tiempos, son necesarios para llevar adelante la guerra. La guerra es el momento en donde todas las variables se ponen en tensión máxima en una tribu o en un país. No hay desafío más grande que ese. Todo tiene que concentrarse en un esfuerzo último de sobrevivencia. Pero si no se tiene un gobierno central, entonces ¿cómo se va a combinar los diferentes factores de poder para hacerle frente al gran desafío que es el mundo externo? Entonces, en 1823-1824, el Congreso Constituyente, que ya viene de examinar la experiencia en España, de la Constitución de Cádiz, se transa en una lucha feroz entre centralistas y federalistas. El ejemplo norteamericano es el que hace que los federalistas se sientan muy seguros. Ahí tienen una nación que no solamente consiguió su independencia, sino que luego, aunque le fue un poquito mal en la guerra con los ingleses, se defendió y los ingleses no lo pudieron aplastar en la guerra que tiene al principiar el siglo XIX. Entonces, es un país exitoso. ¿Y dónde está uno de sus secretos? En el federalismo. Bueno, entonces nos hacemos federales. Don Fray Servando dice, no la muero, no, están leyendo mal la experiencia norteamericana, no, por ahí no vamos. Somos otra cosa. Allí los estados ya estaban, desde el principio, desde antes de que hubiera nación, ya estaban los 13 estados, ahí las 13 colonias, y ya cada uno estaba muy organizada por sí misma. Pero aquí no había esa experiencia. Entonces aquí lo que necesitamos primero es consolidarnos como nación, necesitamos un gobierno central fuerte. Es la lógica la que debe de imperar aquí, la lógica política. Ramos Arizpe dice, no, vámonos por el lado de los federalistas, dos federalistas y centralistas, liberales y conservadores, yorquinos y escoceses, pónganle como le pongan. El punto es que hay dos grandes bandos. Tras la salida la echada de Iturbide, llega el primer gobierno republicano, que es el de Guadalupe Victoria. Un personaje interesante, que hay que estudiarlo más, simpático, no de muchas luces, pero tampoco creído y al estilo de Iturbide o de Santana, más bien moderado en sus visiones, pero que no tenía la menor idea de cómo hacer que esto funcionara. Él va a terminar su mandato, aunque ya tiene que hacerle frente a una rebelión. En el siguiente es donde se viene todo abajo. La sucesión es el talón de Aquiles. No hay posibilidad de que la sucesión sea normal, de acuerdo a la flamantísima Constitución que se acababa de redactar y de entrar en vigor. Van a ganar los conservadores.
porque el presidente no lo elige el pueblo, lo eligen los estados. Y las legislaturas de los estados, ya, entre lo que pasa abajo y la legislatura del estado hay una distancia impresionante. Entonces, en esa política ya de los poquitos, de las élites, le dan el apoyo al elemento conservador. Pero entonces el elemento liberal dice no, y usa las armas, y Vicente Guerrero se impone. Entonces ya se rompió el principio de legalidad que hubiera podido empezar a echar raíces al final del gobierno de Guadalupe Victoria. Pero son las armas, es la movilización popular también, porque Lorenzo de Zavala la usa. Moviliza bases populares en favor de Guerrero. Pero presidente y vicepresidente están en bandos distintos desde el principio. Se trata de que uno sea liberal, el otro conservador, uno federalista, el otro centralista. En teoría pudiera parecer bien si la política fuera dominada por la idea de la colaboración, la negociación, el log rolling, como dirían los teóricos norteamericanos. Es lo que te doy a ti por acá y tú me das por acá y los dos nos vamos ayudando. Nadie triunfa enteramente, pero nadie pierde del todo. Pero no es ese el espíritu que domina. Así que tener la vicepresidencia y la presidencia en manos de corrientes distintas no resultó una buena idea. Fue quizá lo que aceleró más el choque a nivel de la élite. ¿Y qué es México? Un mapa de los estados. No lo tenemos, ¿verdad? El mapa de los estados. Pues sí lo tenemos. Qué bueno que lo tenemos. Esto es el mundo político de a de veras. Bueno, son los estados y los territorios. Hay uno enorme, este de acá es francamente extraordinario, luego estos territorios. Pero la vida real se hace aquí, y aquí están las élites locales, que son comerciantes, terratenientes, mineros, y cada quien va viendo su mundo pequeñito, y no tienen comunicación, no hay comunicación física entre ellos. Así que no existe la nación, y no existe la comunicación. Entonces el mundo político se va haciendo mucho aquí. Y la visión general, la idea de una gran nación, pues se queda en eso que les comentaba el miércoles en el libro de las ideas de un día, de Ocampo, que se quedó en un día. Y van a empezar las fuerzas centrífugas. Las fuerzas centrífugas no crean que son nada más esos de allá o de acá, que son los extremos, es casi lo natural. Las fuerzas centrífugas también están aquí. Zacatecas y Jalisco. Jalisco de plano se quiere independizar y hacer la vida aparte. Pero Zacatecas de ahora decimos, bueno, pero Zacatecas, ¿qué tiene Zacatecas? Era una de las regiones más ricas del país por las minas. La Plata tenía su propia milicia, sin sus ejércitos estatales, sus ejércitos regionales. Así que tenían la base de la fuerza política, sobre todo Zacatecas. Y mandaban a la idea del centralismo por algunos canales del desagüe para que no interfirieran con ellos. También, esta parte. Estos de aquí, pues no sabía nada de ellos. De acá también.
En Chiapas tenemos la influencia guatemalteca, donde hay elites en Guatemala que tienen una influencia sobre esta zona, el Soconusco. El Soconusco es lo que va a estar como... El imperio llegaba hasta acá, ¿no? Hasta Panamá. Pero cuando el imperio desaparece, entonces queda nada más hasta acá, con esta partecita muy problemática. Bueno, en esta situación, el gobierno central lo que tiene como su problema principal es el dinero. Es el que sigue estando ahora. Es un gobierno que no tiene recursos. Y en esto me pasé media hora buscando. Yo tengo una capacidad para perder las cosas buenísima. Es quizá mi atributo principal. Entonces no pude encontrar el bendito libro de Bárbara Tenenbaum, porque ahí trae unas estadísticas muy buenas. Este libro de Bárbara, que está en inglés y en español, creo que está publicado por el Fondo. El título original se llama The Politics of Penury, la política de la penuria. Me parece buenísimo el título, porque ahí está toda la hipótesis. Les decía yo el miércoles que a veces la vajilla presidencial estaba despostillada, porque no había para comprar una vajilla en el Palacio Presidencial. No había dinero. ¿De dónde iba a venir el dinero? En principios del siglo XIX, ¿de dónde viene el dinero para el gobierno central? Las minas. En principio, tiene que venir de las aduanas. El comercio exterior es el más obvio. Tanto algodón entra, tantos textiles entran, tanta plata sale, es el 5%, el 6%. El problema es que hay contrabando. El contrabando ya estaba, no lo inventaron los primeros gobiernos mexicanos, ya existía, ya era un problema para los españoles el contrabando. ¿Quién andaba haciendo el contrabando? ¿Quién se imagina? Los ingleses. ¿Y quién más? Holandeses. Los norteamericanos. Siempre hemos tenido una muy buena relación con ellos. Entonces, eran los que tenían una flota que pudiera hacer eso, entre barcos grandes y barcos chiquitos, para poder, en caletas no bien vigiladas, poder bajar las mercancías y sacar la plata sin pagar impuestos. Entonces, el gobierno no tiene el ingreso que pensaba tener de las aduanas. Luego tiene sus monopolios. El problema de los monopolios está allí desde el principio. Su especie de Pemex y eso. Era el tabaco, el estanco del tabaco. Porque fumaban muchísimo los conciudadanos de este país en el principio. Pero ese monopolio también tiene sus problemas de que alguien contrabandea el tabaco internamente y se cobran muy pocos impuestos. Entonces lo principal, los ingresos principales están agujerados, está como un queso gruyere esto. No hay suficiente capacidad del Estado para vigilar sus propias finanzas. Y si no tiene las finanzas en orden, no puede tener en orden el resto del Estado. Pero ¿cuál es el otro problema que tenemos? El ejército. El ejército lo necesita. Lo necesita por la amenaza externa, la amenaza española. Entonces tiene un ejército de 50,000 hombres, que para la época, si ahorita, ¿cuántos tenemos ahorita? 300,000. ¿Cuánto? 300,000. Poquito menos, pero bueno, pudiera ser, llegar ya ahora a los 300,000. Voy con Marina y
Marina, Fuerza Aérea y el Ejército. 50,000 cuando teníamos 6 millones, ahora son 300,000 cuando tenemos 110 millones. Era un ejército muy grande, pero no muy bueno, pero sí grandote. Entonces ahí se consumía la principal la principal partida del gobierno central era el ejército. Si no se tenía el ejército bien, entonces ¿qué podía pasar? No solamente que el Estado no tuviera una de sus instituciones para la defensa frente al exterior, sino que esa institución se volvería contra el gobierno central. Habría descontento en los jefes militares y habría un movimiento político. Entonces había que darles, pero no había para más. Entonces todas las otras posibilidades y responsabilidades, que eran muy pocas las que tenía el gobierno, había nada más 4 secretarías de Estado, ni esas se podían cumplir. Estaba en una situación muy precaria. Entonces el talón de Aquiles es la falta de recursos. Es un gobierno pobre, bien pobre el nuevo gobierno mexicano, decidido a defenderse, y se defiende más o menos con éxito cuando llegan Barradas, y que justamente Barradas es a la vez resultado y raíz y resultado de una política anti-española. El nuevo gobierno mexicano es el más anti-español de todos los latinoamericanos. En las otras partes del antiguo imperio más o menos se aceptó a los españoles. En México no. Entonces hay 2 leyes de expulsión de españoles que medio se cumplen. Algunos se fueron porque tenían ganas de irse, otros se fueron porque los echaron, y otros se quedaron, pero se quedaron con una situación muy precaria. Siempre estaban amenazados, siempre. En parte se explica la situación tan desafortunada de la economía mexicana por la expulsión de los españoles. Yo tengo mis dudas, pero como no puedo presentar una hipótesis alternativa sustantiva, la dejamos. Que se llevaron parte del capital líquido que había, los pesos oro y la plata. Entonces México tiene que recurrir, tiene una deuda. México nunca tuvo necesidad de capital externo como Nueva España, pero con la independencia se echa la deuda que sí tuvo el gobierno virreinal en la lucha contra los insurgentes. Incurrió en deudas. Entonces echa la deuda que tenía el gobierno virreinal al final y tiene que pedir prestado, y eso es el principio de una espiral de la que no hemos salido. El préstamo se hace a los ingleses, y es que los ingleses son la clave de México. En los 1820, si los ingleses deciden una cosa o deciden otra, México o tiene éxito o se hunde como país independiente. Los ingleses son los que pueden detener a Europa para que no intente una reconquista a lo grande, y son los que pueden prestar. Barclays Bank es el que presta, que todavía va por ahí. Prestan a unas tasas brutalmente altas. Jean Bazin, en su libro que publica el colegio, y que es una historia de la deuda externa, es un libro un poco aburrido, pero tiene las mejores cifras. Entonces ahí es donde se ve que de los préstamos que se contrataron no llegó ni la mitad, porque se tenían que pagar los intereses antes de que llegaran siquiera el capital. Ya se tenía que pagar los intereses y se tenía que pagar a los intermediarios, así que llegó muy poquito, y ese poquito que llegó fue para la compra de armas, que le sirvió para nada a la economía mexicana, pero que se endeudó.
Entonces, todo el siglo XIX es un problema de la deuda. Un Estado que está endeudado, un Estado que está amenazado por aquellos a los que les debe. Y que la presencia tripartita, por ejemplo, en los 1860 en Veracruz, de ingleses, franceses y españoles, es por la deuda. Aquí está, en los 1820 está la semilla de esa deuda que no se va a poder pagar y que no sirvió para nada productivo, nada. Entonces todo está conspirando contra la nueva nación. Sus estados están muy preocupados por su vida interna, por mantener sus privilegios locales, por las oligarquías locales, son las que dominan a los estados. El interés colectivo les interesa muy poquito. No digo que nada, pero bastante poco. Y las fuentes de riqueza son muy limitadas para el Estado, no necesariamente para todos. El mundo económico mexicano va a ir quedando poco a poco en manos de unas cuantas empresas. Estas empresas han sido ya bien, se puede seguir estudiando, desde luego. Y también me iba yo a traer el libro de William Walker, lo saqué y quién sabe dónde lo dejé, porque hoy mismo lo encontré y lo perdí. El de William Walker es el de la familia Martínez del Río. Los Martínez del Río es un ejemplo de quienes realmente tenían el poder económico en México. Eran las casas comerciales conocidas como las casas de los agiotistas, el agio. Entonces, ¿quién le podía prestar al gobierno mexicano? Los particulares, porque ya Barclays ya no prestaba, esos nada más querían cobrar, les va a costar mucho trabajo cobrar. Entonces son las casas comerciales, estas Macintosh, Martínez del Río, que aunque se llaman Martínez del Río son ingleses, o eso, so they say, eran en realidad colombianos que se hicieron ingleses para que la corona, vía sus cónsules, los protegiera. Entonces, con la bandera inglesa tienen una cierta protección. Son 10 o 15 casas comerciales. En este estudio de los Martínez del Río y el estudio de Bárbara Tenenbaum, tenemos dos fuentes bien interesantes para entender quiénes eran los que sí tenían capacidades de acción. ¿Y por qué tenían capacidades de acción? Entre otras cosas, porque ellos sí podían pagar escoltas para que llevaran la plata que sacaban de un lado a otro, la exportaran. Parte de esa plata era exportada de contrabando. ¿Quiénes se presentaban al contrabando? Los buques de su majestad, que se supone que la Armada Británica estaba impedida de ejercer actividades comerciales. Pero una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que realmente pasaba. Entonces en las noches se llevaban la plata y la ponían en un barco de su majestad, que cobraba el capitán su partecita y ponía la plata en alguna parte de Estados Unidos o de Europa, etcétera, sin que el gobierno mexicano pudiera tener impuestos. Pero eso lo hacían estas casas. Entonces estas casas, Forbes, Macintosh, Martínez del Río, eran los que estaban ¿cómo decir?, prosperando en un entorno que políticamente era de una decadencia evidente. Entonces el país como conjunto no iba a ningún lado, más bien estaba cayendo. Pero había sus intereses económicos que les iba mejor así. Ellos eran los que dominaban
el comercio, pero a través del comercio también dominaban los préstamos. Ellos hacían los préstamos. Ya la iglesia tenía muchas dificultades para hacer la prestamista, que fue en la colonia. El sistema bancario de la colonia era la iglesia, pero ahora ya tenía un competidor. Y luego, cuando no les pagaban, entonces estas compañías se quedaban con las propiedades, por lo tanto se hicieron terratenientes. Entonces tenían la conexión con el exterior, el crédito. Barclays sí les daba crédito a ellos. Compraban cosas y vendían cosas. Tenían el control del comercio al mayoreo dentro de México. Tenían sus representantes en cada estado. Les mandaban mercancías y traían mercancías porque tenían escoltas, pagaban protección privada. Costaba, pero era eficaz. En un país donde ya no había seguridad en los caminos, el problema del crimen y de la inseguridad ya estaba. Es algo que estamos viviendo ahora, pero que no es nuevo. En ese mundo, quien estaba realmente a merced de un montón de fuerzas que no podía controlar eran los políticos. El mundo político, el secretario de Hacienda no tenía dinero. Entonces tenía que estar viendo qué bonos lanzaba, qué hacía. Estas empresas cobraban impuestos, porque el gobierno no tenía la posibilidad de cobrarlos. Entonces les daba, bueno, usted cobre los impuestos que el Estado debe de cobrar y se queda con una parte. Entonces yo le doy el derecho a cobrar impuestos si usted me da ahorita 50,000 pesos y usted a ver cómo los cobra, pero desde luego va a cobrar más de los 50,000 pesos. Y le sabía bien. Entonces no tenía, también las casas de moneda, también era el reino del neoliberalismo de ahora. Todo lo hacían los privados, imprimían, acuñaban la moneda, cobraban los impuestos, transportaban las mercancías con sus ejércitos privados. Bueno, era el sueño de algunos. Hoy quisieran también dar en comisión todas estas actividades que son propias del Estado. Bueno, eso es el México de los 1820, de los 1830. Está fallando, es un Estado fallido completito. ¿Cuánto? Y en esto es lo que quería yo, también lo estuve buscando y no lo traje, pero lo voy a traer, el de Donald Stevens, donde están las, este está buenísimo, los números de cuánto duraba un secretario de Estado, cuántos meses duraba, cuál es el promedio. No duraba un año, eso es, algunos, pocos, pero en general la administración pública duraban meses. La presidencia, ¿cuántos cambios de presidencia hay del Ejecutivo entre 1820, vamos a ver, porque el 20 y tantos sí estaban más o menos bien, era Guadalupe Victoria, luego viene Guerrero, 1833 hasta 1855, que es la revolución de Ayutla, y que es cuando ya termina con Santana. Hay 30 y tantos cambios. Entonces quiere decir que no hay presidente. Quiere decir que no hay gabinete. Porque están uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. No hay continuidad en las políticas del gobierno. No hay gobierno. El desafío principal, en un origen, es resistir a los españoles. Como los españoles estaban peor que nosotros, o más o menos igual, no hicieron efectivo su derecho de reconquista. Pero inmediatamente después va a salir un peligro infinitamente más grande, y que es Estados Unidos. Estados Unidos es el problema. Y yo digo que hasta ahora. Pero Gustavo Vega diría que no, que esa es la solución, porque el Tratado de Libre Comercio, que no ha servido para nada, puesto que el único indicador es que hubiera crecido México.
¿Cuánto ha crecido entre 1980 83, que es cuando viene, ya que se desploma la economía con López Portillo en 82, y empieza con de la Madrid en 83, que es el que empezó a desmantelar el antiguo orden, hasta el día de hoy? ¿Cuánto ha crecido en estos 28 años? Crecimiento real per cápita no llega al 1%. Entonces, ¿dónde está el gran beneficio del TLC? A alguien le ha de haber beneficiado y le ha de seguir beneficiando, eso sí, no hay duda. Pero en el conjunto, si no llegamos ni al 1%, entonces ¿para qué? Bueno, pero me estoy desviando. Vamos a esta parte. Este es el gran problema. La frontera del norte. Eso es lo que tiene que defender un gobierno que no existe. En una nación que todavía no es nación, que no tiene un ejército realmente como tal, sino unos cuerpos que dependen mucho de la relación con sus jefes. La lealtad del ejército no es a una nación, no va a tener lealtad a México si no existe. Es al general Santana, es al general fulano o al general perengano. Esos cuerpos de ejército están muy, muy ligados a sus jefes. Eso es lo único que sí tiene sentido. Yo soy oficial, soy jefe de un ejército que está en función del general Santana, que es el más importante de todos. Entonces aquí está el problema. Qué simpático se ve esto, cedido por México. No tiene, bueno, tiene sentido del humor quien puso este mapa, ¿no? Cedido por México. Esto es, pues, decir, comprado, la compra de el Gadsden Purchase, la mesilla, ¿no? Cedido por México, pues ganado por los independentistas, por la soberanía. México no tiene sus fronteras bien delimitadas. Está el tratado Adams-Onís, que se hizo todavía en el final del Porfiriato, entre el ministro Onís, Luis de Onís, que era el representante de España en Washington, y John Adams. Entonces, eso es lo que delimita una frontera que en realidad ninguno de los dos países estaba en posibilidad todavía de conocer a fondo y de manejar. Pero allí está el gran problema de la nación mexicana, es cómo mantener su integridad. Si un país no puede mantener su integridad territorial, pues ya, ¿qué otra cosa más sencilla y más decisiva es eso? Pero no tiene ni la clase política, ni la unión interna, ni los recursos para hacerlo. Entonces la nación mexicana va a tener que hacerse a base de terribles descalabros. Y el descalabro más dramático y con efectos de mayor duración es el de la relación con Estados Unidos. Entonces no se pueden poner de acuerdo entre ellos. Tienen que resolver el problema federalismo, centralismo, el problema de la iglesia. Ahí está otro. ¿Qué se hace con la iglesia? El mundo está haciéndose laico en Europa, pero a trompicones, ¿no? A las patadas. Bueno, pues aquí también. Los norteamericanos nacieron laicos. No tienen ese problema porque tienen tantas iglesias que no tienen iglesia. Entonces cada quien tiene la suya, y si no hay la suya es muy interesante. Se han hecho muy buenos trabajos históricos sobre la tolerancia religiosa en Estados Unidos. Y el propio Jefferson diciendo, bueno, pues, si alguien no cree en Dios, pues que no crea.
Ya me imagino yo a un mexicano de los 1820, 1830, a un dirigente político mexicano diciendo eso. No, aquí hay la verdadera fe, y la Constitución de 1824 es una constitución que declara la religión católica como única, excluyendo a todas las demás. Entonces, ¿cómo se le hace para reconciliarse con la iglesia que fue tan importante en la colonia, que tuvo ya tantos problemas con el gobierno en el siglo XVIII? Allí sí empezaron los problemas con los españoles, y luego nos lo heredan el problema en el México recién independizado. Entonces, bueno, ya aquí le paro. Resumiendo, el problema de la creación de una nación en los 1820 está en unas bases sociales que no le funcionan para eso, en una ausencia de recursos para el gobierno central, en una división de sus élites que se manifiesta entre centralistas y federalistas, pero que también puede ser vistas entre liberales y conservadores, entre radicales y reaccionarios. Una iglesia que es leal al Vaticano, pero no leal a la nueva nación, con muchos trabajos es leal a la corona española. Y esa iglesia hace que México no sea reconocido por el Vaticano, sino hasta después de que muere Fernando VII. Y Fernando VII no reconoce la independencia de México. Y México depende de Inglaterra para sus préstamos y su apoyo político. Y tiene en la frontera norte a una de las sociedades y de las estructuras políticas que está creciendo con una velocidad y que tiene la idea de que Dios la eligió como el pueblo fundamental, que tiene una enorme confianza en sí misma, esa sociedad, y que es muy agresiva. Entonces, ¿nos pudo tocar algo peor? Sí, pero con dificultades. Si hubiéramos estado, como digo, en la Patagonia, puede ser que nuestro desarrollo político hubiera sido un tanto distinto. Pero como no estábamos en la Patagonia y tampoco se hizo el Commonwealth español que nos dice Jaime Rodríguez que se pudo